vamos a conectarnos con Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de Red Muki, para conocer, cómo las actividades extractivas ponen en peligro los recursos hídricos y la salud en las poblaciones en varias regiones del país. ¿Cómo está, señor Berrospi? Buen día. Señor Buenos días, Noemí. Primero, para saludarte en este día, ¿no? Un domingo muy importante para el país. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿qué ha analizado Red Muki? ¿Se ha hecho algún estudio para conocer el nivel de afectación sobre los recursos hídricos y sobre la población? Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis para ver cómo las actividades extractivas están afectando principalmente al agua en el país. Sobre todo recogiendo la información, ¿no?, relacionado con los conflictos sociales. En este caso, el 67% de los conflictos socioambientales están vinculados directamente a la minería, ¿no?, que están causando justamente por el problema del agua. Entonces, esto se da en base a una información que ha recogido justamente la Defensoría del Pueblo, donde reporta justamente este porcentaje, ¿no?, de conflictos que están dándose a nivel de todo el país. Entonces, vemos cómo la contaminación de los recursos hídricos, la escasez del agua y sobre todo que están ubicados en las cuencas, en las microcuencas y sobre todo en las cabeceras de cuenca, están afectando justamente a todas las poblaciones del país en un contexto principalmente donde el cambio climático y también la pandemia que nos está afectando está vinculado a estos problemas, ¿no? Claro. Y señor Edwin Alejandro, ¿por qué el Estado no puede garantizar la protección de estos ecosistemas frágiles de la actividad minera? Como usted dice, de acuerdo al reporte que tiene la Defensoría del Pueblo, los más afectados son, por ejemplo, las fuentes de agua que existen en nuestro país y donde además se desarrollan las actividades mineras. Lamentablemente ese es el problema, porque recordemos muy bien que en el 2009 ha salido una ley de recursos hídricos, la 29338. Lamentablemente hasta la fecha solo se han creado 13 y de ello, por ejemplo, los consejos de cuenca, solo la mitad tiene los planes de gestión aprobados. Entonces, ¿qué implica esto? Han pasado casi 12 años que no se está dando una implementación de los consejos de cuenca. En el 2017 sale, por ejemplo, la ley de cabecera de cuenca y le da un año a la Autoridad Nacional del Agua para que emita el marco metodológico de criterio técnico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca. Pero después recién de 4 años ha sacado este marco metodológico que tiene muchos vacíos en realidad, ¿no? Es tan débil y que no se está viendo con objetividad para poder implementar justamente la protección de las cabeceras de cuenca, que ahora en los últimos tiempos se está sufriendo, ya se está viendo los cambios dentro de las cuencas de todo el país. Señor Berrospi, le pedimos unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, pero venimos para seguir conversando sobre este tema que es sumamente sensible. Yo le quería preguntar, y le dejo la pregunta hecha, sobre la minería ilegal, justamente, que no tiene ningún control ni ningún tipo de supervisión y entendemos que es la más contaminante. Pero venimos con eso. 6:48 de la mañana. Estamos conversando con Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de Red Muki, que han hecho un estudio y un balance de cómo las actividades extractivas están afectando los recursos hídricos, que son muy importantes, pero también la salud de la población. Y yo le preguntaba sobre la minería ilegal, ¿no? Que ya pues no tiene absolutamente ningún tipo de supervisión y no se maneja con ningún tipo de parámetros o controles para reducir el impacto socioambiental. Sí, efectivamente. También la minería ilegal e informal está afectando, ¿no?, los recursos hídricos. Lamentablemente hay una debilidad en cuanto a la supervisión, ¿no? Supervisión de parte de las autoridades competentes. En este caso, en muchas cuencas, en muchas zonas y en muchos territorios se suma la actividad ilegal en afectar justamente estas principales fuentes hídricas. Pero regresando al tema de la gran minería, también, ¿no?, están en estas cuencas y por lo tanto existe, por ejemplo, en el caso de Llanimayo, en Puno, donde la población ya está sintiendo la afectación justamente de la contaminación
sobre todo de estas principales fuentes hídricas. En el caso de Huancavelica, de igual forma, tenemos una zona donde el proyecto Pucallga, ¿no? Está haciendo un proyecto minero donde va a afectar justamente a la población de Huancavelica. Entonces son estos problemas principales que sienten un temor en la población y cómo va a afectar sobre todo en el consumo de agua potable, sobre todo para las poblaciones, para más de 50.000 pobladores sobre todo, ¿no? Entonces estos son graves problemas. O también como vemos las cuencas hidrográficas como el río Mantaro está completamente contaminado, y en estas zonas no solamente está la gran minería, pero también existe la minería informal o ilegal. Entonces, eso se da a nivel de todas las cuencas del país, ¿no? Pero recuérdenos, por favor, ¿en qué etapa está el proyecto minero Pucallga al sur de Huancavelica y cómo estaría afectando? Porque usted además indica, nos dijo hace solo instantes, de que el Estado no había implementado esta ley para la protección de cabeceras de cuenca. ¿Por qué no lo hace? Lamentablemente, como les digo, el Estado se ha demorado. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua recién después de 4 años emite, ¿no?, este marco metodológico para determinar la delimitación, sobre todo de la zonificación y también el tema de las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, este es un tema, y este proyecto minero, por ejemplo, tiene una declaración de impacto ambiental aprobado, y este instrumento ha logrado sobre todo que la autoridad lo apruebe. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Lo que pasa es que una vez que instala estos 20 plataformas que ha aprobado, eso va a afectar directamente a las aguas subterráneas. Entonces, ahí existen manantiales, existen fuentes hídricas, principalmente las lagunas, que se va a afectar en esta zona, y eso va a afectar a la población de Huancavelica. Entonces, este es un problema que existe, ¿no?, dentro de este proyecto minero. Pero eso entonces, no se contempla en su estudio de impacto ambiental, es decir, ¿ellos ya tienen su estudio de impacto ambiental aprobado por las autoridades? No, es la declaratoria de impacto ambiental, no es un estudio, no es un estudio completo, sino es una declaración que han hecho ellos. Es decir, ¿no?, todavía podría ser detenido por las autoridades competentes como la OEFA, por ejemplo. Sobre todo quién le autoriza, sobre todo el otorgamiento, por ejemplo, de la licencia, ¿no?, de uso. El OEFA, para este caso, el OEFA tiene que cumplir en la fase de supervisión, ¿no? Pero en este caso yo creo que el SENACE y sobre todo las autoridades regionales tienen que tomar cartas en el asunto para ver cuáles van a ser los impactos y los riesgos que va a ocasionar este proyecto minero dentro de la zona de Huancavelica, ¿no? Principalmente entonces, con la población que va a consumir el agua. Importante que se haga la advertencia para que las autoridades correspondientes, antes de entregarle las respectivas autorizaciones, pues vean esto, ¿no? Porque no se puede tampoco afectar evidentemente ni los recursos hídricos, que son esenciales, y evidentemente tampoco la salud de la población. Muchísimas gracias, señor Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de la red MUCI. 6:52 de la mañana.